Bienvenidos a Análisis Spammer, soy Dani Bernat y hoy por primera vez en el canal voy a traeros un análisis comparativo respecto de la serie The Last of Us y su material original, el videojuego que se lanzó en 2013 con el mismo nombre, y para ello vamos a dedicar dos vídeos. El primero de ellos será este, que abarcará lo que se ha emitido hasta ahora en HBO, es decir, del episodio 1 al 5. Cuando termine la temporada lanzaremos la segunda parte con los episodios 6 a 9, comparando lo visto en televisión con lo que se vio en su día en el videojuego, con lo que pudimos jugar aquellos que lo disfrutamos. Así que, si queréis saber en qué han variado las dos versiones, quedaos y analizamos juntos este recorrido de The Last of Us hasta ahora. Como digo, los 5 primeros episodios. Eso sí, todo el vídeo estará plagadito de spoilers, tanto de la serie como del juego. De hecho, saldrán imágenes del propio juego, así que si no estáis al día o no queréis spoilearos, no entréis, pero no os vayáis sin darle al like y suscribiros y compartid a conocidos y amigos. Cuando estés perdido en la oscuridad es el nombre del piloto de The Last of Us, y es parte del lema de los Luciérnagas, esta organización que le encargará a Joel llevar a Ellie hasta una de sus instalaciones para que se pueda intentar, o puedan intentar ellos, encontrar una potencial cura contra la humanidad del virus Cordyceps. Este virus se nos presenta en los primeros instantes de la serie, en 1968, con este flashback, en el cual se nos advierte de que si se diera el caso de que las condiciones climáticas del planeta cambiaran levemente, aunque fuera, podría dar lugar a una potencial pandemia que contra la que no pudiéramos hacer nada la humanidad y nos veríamos, derrotados. Después de este momento, después de este flashback de 1968, saltamos a 2003. 2003, el año en el que vemos cómo se desata esta pandemia a través de los ojos de Sarah, la hija de Joel. Sarah, en el día del cumpleaños de su padre, pretende regalarle un reloj que tiene roto y, de paso, celebrar con él el día viendo una de sus películas favoritas. A lo largo de este día, mientras ella intenta arreglar este reloj y escoger la película, vemos ya los primeros síntomas en la gente de alrededor de Sarah, que ya empiezan a llamar la atención a aquellos que no estéis familiarizados con el juego, y para los que sí que habíamos jugado, pues vemos ese guiño, este juego que hacen de que ya no es una cuestión esporádica, sino que ya ha habido cierto impacto en la sociedad, como luego se explica. Sarah, después de celebrarlo con su padre, se queda dormida mientras están viendo esta película que tanto le gusta a Joel, y Joel tiene que irse en mitad de la noche porque ha recibido una llamada de que Tommy está retenido en comisaría después de una trifulca en un bar. Deja a su hija sola y cuando ella se despierta comienza ya lo que es la pandemia propiamente dicha. A partir de aquí, Sarah busca a su padre, que luego llegará con Tommy, con su hermano, y los tres huyen de esa casa. Ya vemos a los primeros infectados, sus vecinos, haciendo cosas de infectado, y en un intento de huir de allí, y llegan a la ciudad y tienen un accidente. Joel intenta sacar a Sarah de allí, pero un agente del gobierno, un militar, los detiene y mata a Sarah, que muere en los brazos de Joel. Después de esto, saltamos a nuestro presente, a 2023, que coincide con el momento en el que vivimos en la realidad. Aquí vemos a Joel en Boston, que vive en una de estas zonas de cuarentena y sobrevive a duras penas haciendo trabajos bastante lamentables, y también se nos cuenta que es contrabandista junto con Tess, el personaje que lo interpretó Anna Torv, protagonista de Fringe, entre otras series. Estos dos personajes son los que se nos presentan y vemos aquí su dinámica. Y más tarde en el episodio se nos presentará a Ellie, que está retenida por Marlene, líder de los Luciérnagas en Boston, y
se nos introduce que tiene esta mordedura, pero que no ha sido infectada, ¿vale? Después ya coinciden con Joel, coinciden con Tess, y les encarga Marlene la misión de llevarse a Ellie de allí, pero antes coincidirán con un soldado de Fedra, el cual los retendrá, y Ellie primero le hiere y después Joel lo cose a puñetazos y lo mata, y de ahí acaba el primer episodio de esta serie. Ahora, la comparativa con respecto al juego. En el juego tú comienzas jugando con Sarah en 2013, que es el punto inicial en el que arranca la historia. Aquí han variado las fechas. Tú controlas a Sarah despertándose en mitad de la noche y viendo que su padre Joel no está. Sarah sale de su habitación, tú te mueves un poco por allí y después llega Joel, que ya tiene un primer encontronazo con su vecino, que no tiene el mismo apellido que los que hemos visto en la serie. Joel lo mata y poco después llega Tommy, y todo lo que es la secuencia de intentar huir y salir de allí, después llegar a la ciudad y demás, es prácticamente la misma. Lo único que cambia es que cuando están en la ciudad, en vez de que sea un avión como sale en la serie, es simplemente un encontronazo con un coche y tienen ese accidente. Pero lo demás, el mismo resultado, todo eso no lo han tocado. El flashback previo es nuevo y completamente original de la serie, todo eso de 1968. Después, en el presente, el primer rato que tienes para jugar es controlas a Joel y vas con Tess para buscar a este contrabandista con el que tenían que hacer tratos, que es Robert, que no está muerto en la serie, no lo matan los luciérnagas, o no muere muere de forma diferente, ¿vale? Porque en la serie, en el juego, te lo cargas tú, ¿vale? Pero además vas haciendo misiones por toda la ciudad, te vas moviendo por toda la ciudad, mejor dicho, y después te encuentras con Marlene, también está herida, y ya os lleva hasta Ellie, y entonces ya salís de allí. Y hay una diferencia que conecta con el segundo episodio de la serie, que es que cuando salís de Boston, os retienen 3 agentes de Fedra, y entre Tess, Joel y Ellie los matan y huyen de la ciudad, huyen de la zona de cuarentena, mejor dicho, pero persiguiéndoles Fedra. Esto es importante porque en el segundo hay una variación que afecta a este punto. Pero vamos, inicialmente aquí en la serie nos han mostrado a Joel cargándose a un solo agente de Fedra y saliendo por patas, y se acaba el episodio y pasamos al segundo. Mientras que en el videojuego tienes que... Primero te bloquean el paso, te retienen, y cuando te libras de ellos tienes que huir de Fedra haciendo una serie de... marcando sigilo y moviéndote a escondidas, y si te cruzas con alguno, acabar con ellos. Esta es una variación, pero vamos, en líneas generales el piloto me pareció una gran carta de presentación, y los cambios, como yo creo la mayoría de los episodios al final, me parece que fueron a mejor. El segundo episodio se llama Infectados, y de nuevo nos vamos al pasado en un cold opening en el cual nos muestran a una micóloga experta en el Cordyceps que recibe la noticia de que hay posiblemente una pandemia que se está empezando a expandir, y ante la tesitura ante la cuestión por parte del ejército de cómo resolver la situación, ella les recomienda que bombardeen la ciudad y que no tengan ningún reparo en hacerlo, porque eso se va a expandir y no hay una vacuna, no hay nada que pueda evitar ese desarrollo del virus. Por lo tanto, es una medida crudísima y una gran escena de introducción del segundo episodio. Y ya después volvemos al presente, volvemos a 2023, en el cual nos muestran a Tess, Joel y Ellie moviéndose por Boston y dándonos las primeras notas introductorias acerca de cómo está la situación de los infectados, esta conexión que tienen a través de esa conversación que vemos de Tess con Ellie en lo que es el balcón no sé si es de un hotel, viendo cómo se van moviendo en función de los rayos de sol y la luz, cómo les pega, vemos cómo reaccionan todos en sintonía,
y después de moverse por la ciudad tienen el encontronazo con este primer grupo de infectados que son los chasqueadores. Vemos cómo se enzarzan con ellos en este museo y después, en un primer momento, salen airosos, no sin dificultades, y llegan finalmente al ayuntamiento de Boston, donde se supone que se tenían que reunir con los luciérnagas que iban a llevar a Ellie hasta su destino, que no saben en ese momento cuál es. Allí en el ayuntamiento vemos como hay un infectado. Joel interactúa con él, o Tess, ahora no lo recuerdo, pero el caso es que, tal y como se nos ha contado previamente en el episodio, lo que hagas con si interactúas con una zona en la cual hay raíces de este Cordyceps y eso está conectado con otros que están más a distancia. Entonces, cuando ellos interactúan con lo que hay allí en el ayuntamiento, los infectados que hay por la zona lo detectan y se dirigen hacia allí. Entonces, al ver que están acorralados y que no hay otra opción de seguir adelante porque se les van a echar encima, Tess, que ha sido previamente infectada, decide darles tiempo a Joel y a Ellie para que escapen y quedarse atrás para llevarse por delante a todos los infectados que puedan. Vemos esa escena en la que Joel arrastra prácticamente a Ellie de allí, la deja atrás a Tess, y ella se queda para, no sin dificultad con el maldito mechero que no lo entendía, volarse por los aires, inmolarse y llevarse por delante a todos estos infectados, y con una escena bastante creepy, bastante chunga, en la cual uno de ellos la detecta y como que le besa y una cosa súper... no sé, mal rollera todo. Pero bueno, terminamos el episodio con el ayuntamiento saltando por los aires y Joel y Ellie marchándose de allí y despidiéndonos de Tess en el presente. Sobre el juego. En la escena del principio del episodio, la escena de la micóloga es nueva, como era también en el piloto. Estos flashbacks que hemos visto en los dos primeros son nuevos, es material original, añadido a mi punto de vista acertadamente. Yo creo que son buenas tomas de contacto para entrar con el episodio, te pone en situación de que esto pinta mal y la cosa está chunga. Muy bien, en este caso por parte de Craig Mazin y de Neil Druckmann, que son los desarrolladores de la serie. Lo que sucede en el juego es, como decía antes, el final del primero, en el cual tienen el encontronazo con los agentes de Fedra, es diferente porque ahí en la serie es uno solo y en el videojuego son tres, y te tienes que ir ocultando todo el rato, y ellos en el juego, mientras tú te vas moviendo por Boston, tienen claro, o sea, te aluden a que Fedra los persigue. Fedra siempre está detrás de ellos en toda esta secuencia mientras nos movemos por Boston, ¿vale? Entonces, todas estas escenas del hotel, la mismo de moverse por la ciudad, todo esto es igual. Tienes encontronazos con muchos infectados, ¿vale? No solo dos chasqueadores en un momento dado. Y luego también tienes un encontronazo con ellos y muerden también a Tess. Tess se queda atrás, pero a diferencia de la serie, Tess se queda atrás para retener a los agentes de Fedra, ¿vale? Tess aquí hace la misma escena, se hace el gesto de enseñar la parte en la que tiene la mordedura, los mismos diálogos, como prácticamente en muchas de las escenas que hemos visto hasta ahora, que son paralelos con la serie. Está muy bien cuidado este aspecto. Tess se queda atrás y Fedra la mata fuera de cámara. Tú ves como Joel y Ellie se van de allí, ¿vale? Y oyes cómo muere Tess, pero tú no la ves. Tú no ves cómo muere, simplemente oyes que hiere o mata a alguno, pero a ella enseguida la neutralizan, muere fuera de cámara y los agentes de Fedra los tienes encima, ¿de acuerdo? Y vuelves a controlar a Joel, tienes que ir matándolos a todos por dentro del ayuntamiento, y mientras te vas moviendo hasta que sales de lo que es la ciudad, Fedra te persigue todo el rato, aparte de que creo que hay algún encontronazo con otros infectados.
Entonces varía y es diferente la muerte de Tess. Para mí le han dado mucho más empaque en la serie que en el videojuego, porque yo, cuando ficharon a Anna Torv, y así se lo comenté a mis compañeros, me dio la sensación de que era un fichaje demasiado importante como para interpretar a un personaje que literalmente está contigo en hora y media. O sea, o menos incluso. Aproximadamente hora y media, 2, es lo que tienes a Tess junto a ti. Entonces me llamó la atención ese fichaje, pero bueno, HBO decidió traerla a la serie, así que no hay problema. Para mí, mejor la serie en este aspecto. Otra de las diferencias, los infectados han escogido que se comuniquen mediante una especie de red simbiótica, o no sé si lo estaré diciendo bien, pero vamos, una red que los interconecta a todos, mientras que en el videojuego hay zonas que normalmente son oscuras y que no hay contacto con la luz, pero que suelen ser zonas cerradas, de esporas. Joel tiene que ponerse una máscara para poder respirar y poder moverse por esas zonas de infectados, mientras que Ellie no es inmune a las esporas, es inmune al virus y puede moverse sin ningún problema por esas zonas. Pero aquí en la serie han optado por que sea una red de contacto, mientras que en el videojuego tú tienes que ir con la máscara puesta y tienes como una nube alrededor de esporas y que marca cuando estás en una zona llena de infectados, que ya digo, suele ser una zona cerrada. Entonces, este cambio, para mi gusto, también está bien, porque al final, bueno, para no verle la cara a Pedro Pascal, pues ya tenemos el Mandaloriano y con eso bien. Así que este segundo episodio para mí también rayó a gran nivel. Llegamos al 3, mucho tiempo. Este es el más fácil, porque prácticamente es todo nuevo, por no decir casi todo. Bueno, he dicho lo mismo, perdón. Bueno, aquí tenemos uno de los que más causó polémica, para mi gusto. Bueno, en fin, ahora luego entraré. Serie. En la serie nos presentan a Bill y a Frank, que son esta pareja que vive en una ciudad que, si no recuerdo mal, se llama Lincoln en la serie. Creo que en el videojuego me parece que es así, pero bueno, no importa. Viven en una casa juntos, viven en un recinto de casas como estos suburbios americanos, ¿vale? Las zonas residenciales de las afueras, y nos introducen su historia a lo largo del episodio. Una historia que empieza siendo, bueno, de desconfianza, de este Bill que vive, es un prepper, es un preparacionista, de estos que están dispuestos y preparados para un potencial fin del mundo, tiene su propio búnker lleno de armas, en fin. Entonces él inicialmente se monta ahí su propio recinto, su propia vida, su propia zona de residencia, hasta que en una de sus trampas, años después de que la pandemia se desate, cae Frank, al que en un primer momento no termina con el que no termina de congeniar, o no confía en él inicialmente, pero enseguida vemos que conectan, y después vemos cómo su relación se desarrolla a lo largo de esos 20 años, desde el inicio de la pandemia hasta el punto del presente en el cual nos movemos, o se mueve la historia principal. A lo largo de estos años vemos cómo tienen sus altibajos, pero es un episodio que dentro del todo mal que es The Last of Us, o del tono pesimista o duro que tiene el universo en el cual nos movemos, el pozo para mí es bastante feliz. La historia de amor entre Bill y Frank es preciosa, tiene escenas muy bonitas, y el final me parece súper chulo. Bueno, a ver, mueren, pero ya me entendéis. Dentro de las posibilidades que puedes tener en este universo, morir junto a la persona que quieres a tu lado, yo creo que no es mala forma de irse. Entonces, Joel y Ellie llegan a esta ciudad, a esta zona, a la casa donde viven Bill y Frank, y se encuentran con que han fallecido, están en la habitación de ellos cerrados, claro, y entonces Ellie lee la carta que le deja Bill, recomendándole que coja todo lo que necesite para poder proteger a Tess, lo cual es otra puñalada para todos los fans.
Y después de acicalarse un poco, de ponerse guapos, Joel y Ellie se cogen el coche que tenía Bill allí y se cambian de ropa. Ellie ya se pone la camiseta que luce en el videojuego inicialmente, otro guiño más, y se disponen a marcharse de allí hasta su nuevo destino con este coche de Bill y Frank. En el juego, ¿por qué digo que es nuevo? Aquí la historia difiere porque sí, Joel y Ellie también llegan a esa ciudad, pero es una ciudad. O sea, perdón por repetirlo, pero aquí en la serie han escogido hacer como suburbios, ¿vale? Mientras que en el juego es más ciudad, es un entorno urbano en el cual están las trampas que vemos en la serie que pone Bill alrededor de su perímetro, pero están distribuidas por calles, callejones, que más de una vez y más de dos, si no las ves, pues te las comes, básicamente, si no estás atento. Entonces, tú te vas moviendo, por la ciudad hay infectados, te los vas encontrando, tienes unas cuantas escaramuzas, tienes que hacer el juego de sigilo, decidir si te los cargas más a tumba abierta o más, bueno, como a lo largo del juego en general, vaya. Hasta que llega un punto en el cual ya te encuentras con Bill y tienes que... bueno, le dices que necesitas un coche y que tienes que marcharte de allí porque tienes que ir con Ellie. Aquí, en la serie, se ha perdido las interacciones entre Bill y Ellie, que eran bastante graciosas porque no paraban de meterse el uno con el otro, no paraban de lanzarse pullas y tienen ahí un juego bastante gracioso. Entonces, bueno, aquí eso se ha perdido. Tienes unas cuantas escenas de acción en el videojuego bastante guays, como por ejemplo hay una trampa en la que cae Joel, que es de Bill, que se queda colgado del techo y mientras estás boca abajo ves como Ellie intenta sacarte de la trampa y tú con un revólver, me parece que es, tienes que alejarla de los infectados, tienes que protegerla de los infectados que van lanzándose a por ti y a por ella, y todo esto es boca abajo, o sea, es una cámara invertida, un plano bastante guay. Y luego cuando vas en la búsqueda de la batería inicial, acabas yendo hasta un instituto en el cual hay también hordas de infectados, te vas moviendo por otra zona hasta que finalmente ya das con la batería y tienes que poner el coche en marcha. En plan cuesta abajo, Bill y Joel moviendo el coche para que arranque y Ellie tirando de llave de contacto para ponerlo en marcha. Mientras te van llegando oleadas, tienes que defender el coche y ya sales de allí con el vehículo y se queda atrás Bill. Esto es en cuanto al contexto. La otra parte que me he dejado. Vamos a ver. Este capítulo es uno de los más polémicos. Es una de las que más polémicas desató. Porque la gente mononeuronal, que me gusta llamar a mí, les acusó a la serie de inclusión forzada, porque se desarrolló la historia de amor de Bill y Frank, que hay gente que dice que en el videojuego esto no es así, porque no son homosexuales, y en fin, los típicos comentarios de mierda, que perdonadme, y no sé si me saltará alguna alerta de YouTube, pero me la suda, diciendo que tanta representación homosexual pues no nos gusta, nos vais a volver a todos homosexuales, en fin, paridas varias de mierda que no le aportan nada y simplemente están para tocar las narices. Si no sois conocedores del material original, tampoco tenéis justificación, porque sigue siendo una explicación, porque sigue siendo quejas de mierda. Pero si conocéis el material original, sois tontos, básicamente. Porque en el material original, antes de encontrar la batería, tienes varias escenas en las cuales se cuenta que Frank y Bill ya no están reñidos, no viven juntos, y tú tienes una escena literalmente en la que encuentras a Frank colgado del techo porque se ha ahorcado, se ha suicidado, porque Frank estaba tan hasta las narices de Bill y de su forma de vivir, que pretendía dejarle tirado, llevarse la batería, llevarse ese coche, y en el proceso le muerden, le infectan, y ante la tesitura de convertirse en un infectado, pues decide suicidarse. Pero le deja una carta que hace un paralelo con la que vemos en la serie, pero es un tono diferente porque básicamente se caga en toda la madre que parió a Bill, se acuerda de todos sus ancestros, y
Bueno, en fin, también se intuye, creo que también hay notas en las cuales Frank detalla toda su relación. Y para más Inri, cuando Ellie y Joel están en el coche de camino a su nuevo destino, Ellie encuentra en el coche de Bill una revista erótica masculina que era de él, y empieza a mostrarla y, en fin, quiero decir, hay las suficientes señales como para entender que estos dos eran homosexuales y que tenían una relación, o que tuvieron una relación, o lo que sea. Por lo tanto, no tenéis razón. Son quejas de mierda, son quejas infundadas, no hay inclusión forzada, hay una adaptación. El material original te muestra que estos dos son personajes homosexuales y no pasa nada. Eso de poner un 1 en IMDb es de tontos. A ver si aprendéis ya. Entonces, para mi gusto, lo han hecho muchísimo mejor. Lo han decidido adaptar de esa manera en la serie y les ha salido un episodio precioso. Uno de los mejores de la temporada, si no el mejor. Así que, a la cueva. Por favor, no me sueltes la mano. No soy yo diciéndoos que no me sueltéis la mano. Es el título del cuarto episodio de The Last of Us y este presenta alguna variación con respecto al juego que ahora pasaré a comentar. Pero bueno, como ya estamos viendo, y es un poco tónica en esta adaptación de HBO. La primera de ellas es que el lugar al cual vemos a Joel y a Ellie dirigirse, o mejor dicho, el lugar, la ciudad en la cual se detienen, es Kansas City. Luego diré cuál es en el videojuego. Pero este es el primer episodio en el cual no tenemos ningún fragmento del pasado. No hay flashbacks ni nada por el estilo. Simplemente es todo la acción del presente. Lo continuamos donde lo dejamos, es decir, con Ellie y Joel viajando en ese vehículo que cogieron de casa de Bill y recreando una escena que yo pensaba que no veríamos, y de hecho os adelanté en el fragmento anterior, que es cuando Ellie encuentra la revista de contenido erótico masculino que, pues, tenía Bill en su coche, o Frank, o los dos, en fin, y esa escena la recrean tal cual en el videojuego y la vemos reflejada también en la serie, así que si había alguien que todavía dudaba de si Bill o no era homosexual y si estaba forzado o no estaba bien adaptado, pues aquí tiene otra prueba más de que era homosexual y que no hay ningún problema por ello. Como digo, Joel y Ellie viajan hasta Kansas City, no sin antes tener un par de conversaciones bastante interesantes, como el resto de escenas que comparten durante todo el episodio, que sirven para fortalecer esa unión y esos lazos entre ellos, que son el corazón de esta serie, el corazón del videojuego, y es muy importante que se hayan detenido para hacer este tipo de escenas y desarrollar a los personajes. En general, en todas las series tienen que desarrollar a los personajes bien, no todas lo hacen bien. Entonces, The Last of Us, yo me alegro que se haya tomado el tiempo necesario para fortalecer el vínculo entre sus dos protagonistas, porque al final Pedro Pascal y Bella Ramsey son los dos nombres, los únicos que salen en los títulos de crédito. Fijaos y os daréis cuenta de que son solo ellos los que llevan la serie. Además, en las escenas que comparten también hay unas cuantas bastante graciosas, como son Ellie leyendo ese libreto que lleva de chistes malos, que supongo que más adelante en la temporada veremos de dónde lo sacó, pero la verdad es que es ha quedado bastante bien, me han gustado todas estas escenas y sirven para estrechar lazos entre los dos personajes principales de esta serie. Como digo, llegan a Kansas City y aquí se topan con un grupo de asaltantes, un grupo de personas, como dice Joel, de humanos que han tomado, parece ser, el control de la ciudad de manos de Fedra, y que también se nos introduce a su lideresa, Kathleen, y a otro personaje masculino que parece llevar, no diré la voz cantante, pero sí ser el segundo al mando de Kathleen, que es Perry, y este grupo tiene un encontronazo con Joel y Ellie, salen a duras penas vivos. Tienen un accidente, Joel lo pasa realmente mal y está a punto de que lo ahoguen, pero es Ellie con la pistola que se llevó de casa de Bill y Frank quien primero hiere al que intenta matar a Joel, y luego Joel lo remata.
Entonces este momento es un momento también bastante duro y bastante potente para Ellie, porque es de las primeras veces en las cuales inflige daño a otra persona. Y después de ese momento, Joel y Ellie deciden permanecer alejados de ellos y ocultarse para intentar encontrar una solución al día siguiente y salir de la ciudad, mientras que el grupo de Kathleen piensa que están compinchados con las dos personas que vemos al final del episodio, que es el cliffhanger, Henry y Sam. Estos dos personajes, bueno, si ya estáis viendo, si este vídeo saldrá después de la emisión del quinto, así que ya sabéis lo que ha pasado, pero por si acaso no diré nada más. Y ya luego en el episodio 5 me comentaré al respecto de estos dos personajes, pero vamos. Esto es el resumen de lo que sucede en el cuarto en la serie. En el juego, en lugar de ser Kansas City donde vas a Pittsburgh. La escena del coche y las escenas del coche son idénticas, como ya decía, la escena del libro, de la revista erótica es igual. Ellie tirándola por la ventana, Joel con las magníficas caras de Joel, las de Pedro Pascal son vamos, un 10 la interpretación. También el gesto de cuando se pone en el asiento del copiloto y Ellie dice no tengo sueño, y también se queda dormida, o sea, es idéntico. El libro de chistes igual, sale también. Todo eso está muy bien recreado, y yo personalmente como jugador, y aparte lo tengo fresco porque lo he jugado hace pocos días, la parte de Pittsburgh, que es lo que abarcará los episodios 4 y 5, creo yo creo que ya en el 6 no será Kansas City en la serie. Esa parte, la de Pittsburgh en el videojuego, a mí personalmente se me hizo bastante larga. Entonces yo he agradecido que lo hayan simplificado, que hayan ido directos al grano, es decir, Joel y Ellie primero encontronazo con ese grupo, y luego ellos por su cuenta y acaban topándose con Henry y con Sam. En el videojuego es un buen rato, que te vas moviendo por toda la ciudad, tienes encontronazos con infectados, con los del grupo de Kathleen y Perry, y en fin, tienes que ir completando una serie de obstáculos y te acabas encontrando con Henry y Sam. La parte de Pittsburgh está dividida en dos, mejor dicho, hasta que te encuentras con Henry y Sam y cuando ya van con ellos. Entonces, cuando van con ellos es lo que veremos en el próximo episodio, en el quinto, pero todo lo anterior lo han simplificado y como digo, para mí, mejor, porque a mí se me hizo bastante pesada esa parte, y no porque no estuviera bien, sino porque me pareció extendida demasiado. De hecho, la sección de Pittsburgh creo que es de las más extensas del juego. Entonces, por lo que a mí respecta, me parece un cambio acertado. Me gusta que hayan escogido darle profundidad a los protagonistas en lugar de dedicarse un episodio de 60 minutos a mostrarnos escenas por toda la ciudad, esquivando, matando a gente y tal, que podrían haberlo hecho, igual hubiera quedado bien, pero yo personalmente prefiero que se hayan enfocado en estos protagonistas. Además, otro cambio que hay con respecto al juego es que en el juego sí, tenemos los encontronazos con los grupos. Henry nos comenta que también había tenido encontronazos con ellos, que iba con otra gente, tal, pero no vemos un líder o lideresa como el caso de la serie con Kathleen y Perry, así que es otra novedad que han introducido. Ya a partir del próximo, pues a ver en qué queda, pero vamos, yo creo que el quinto abarcará lo que es la parte siguiente ya, como decía, con Henry y con Sam y lo que pasará. Y llegamos al quinto episodio, emitido a fecha de grabación de esto, horas, y el último que entrará en este análisis comparativo de serie contra juego de The Last of Us. Resistir y sobrevivir es el nombre, aunque yo ya no sé cómo estaréis vosotros, pero resistir ya regulín, después de lo del capítulo de hoy. No tengo palabras, bueno, sí que tengo, porque si no, no podría hacer lo que queda de este vídeo, pero habiéndolo jugado y sabiendo lo que iba a pasar, en fin, bueno, vamos al lío. En la serie, el capítulo 5 comienza con
otro flashback. Estamos viendo que esta estructura de fragmentos del pasado y fragmentos del presente la están utilizando bastante. De hecho ha salido en la mayor parte de episodios, salvo el cuarto, que fue íntegro del presente. Y vemos cómo llegó a tomar el control de Kansas City el grupo de Kathleen. Aquí se nos presenta que, bueno, se quitan de en medio a Fedra, tampoco con mucha piedad que digamos, se los llevan por delante a todos los integrantes de Fedra que controlaban la ciudad hasta ese momento. Y es una escena del pasado, pero no no hace mucho, concretamente 10 días antes, muy pocos días antes de que llegaran Joel y Ellie, y de hecho vemos desde los ojos de Henry y Sam, estos personajes que salieron al final del cuarto episodio, cómo llegan Joel y Ellie a la ciudad, y la escena esta en la que Joel entra, bueno, tiene el accidente y le asaltan varios del grupo de Kathleen, y Joel y Ellie se los quitan de encima, ¿no? Luego ya interactuamos, bueno, pasamos al presente y seguimos desde la escena que cerró el episodio anterior, y se nos presenta a Henry y a Sam, que son pues dos personajes que, como comentábamos y como se nos contaba en el capítulo anterior, están siendo perseguidos por el grupo de Kathleen. No sabemos al principio muy bien por qué, pero luego se nos explica que Henry es un colaboracionista y que en principio no dice que él no había matado a nadie, pero luego cuenta que vendió al hermano de Kathleen para poder salvar a su hermano pequeño, porque padecía leucemia y el medicamento que necesitaban no podía ser utilizado, había muy pocos, en fin, tácticas habituales de chantaje vario, y vende al hermano de Kathleen, y Kathleen por eso vemos que se quiere vengar de él, junto con el grupo que comanda también Perry, que se me olvidó comentar en el capítulo anterior, en el fragmento anterior del vídeo, que este actor, si no me equivoco, es Jeffrey Pierce, y es el actor de voz de Tommy en el juego original. Tommy, el hermano de Joel, que aquí en la serie lo interpreta Gabriel Luna. Siguiendo con lo que sucede en el capítulo, vemos como el grupo de Joel, Ellie, Henry y Sam deciden que la mejor forma de huir de la ciudad es a través de unos túneles que van por unos túneles de mantenimiento que van por debajo de lo que es Kansas City, y les aleja hacia una zona residencial y que conecta con el río y un puente que les llevará lejos de toda esa zona, ¿no? Entonces ellos van por los túneles, están un tiempo ahí debajo, vemos como había una comunidad allí pero que ya no está por motivos que sea, y entonces luego ya salen a la superficie horas más tarde y a esa área residencial, y vemos como ya tienen un encontronazo con un francotirador apostado en una de las casas, y Joel primero se lo quita de encima, pero era uno de los del grupo de Kathleen, y vemos cómo ya llega todo el convoy con el resto del grupo de la armada esta, y en un principio acorralan a nuestros protagonistas, hasta que desde bajo tierra, desde el alcantarillado o algo por el estilo, vemos cómo salen a la superficie una horda ingente de infectados, que esa escena me parece brutal, toda la escena en la que irrumpen y se lanzan contra el grupo de Kathleen, y vemos por primera vez en la serie a un hinchado, que es otra variante de infectados que hasta ahora no la habíamos visto. De hecho, bueno, en los trailers sí que salía, concretamente esta escena en la que el infectado este se va arrastrando hacia la superficie, pero es la primera vez que lo vemos en acción real. Y bueno, todas estas escenas de acción para mí son de los mejores momentos del episodio. Se los llevan a todos por delante, y también, incluido también a Kathleen, que intenta matar a Henry y a Sam antes de que huyan, pero no lo consigue. Y nuestro cuarteto termina escapando de la zona y terminan pasando la noche en un motel. Aparentemente todo va bien, pero se nos muestra que a Sam le han mordido, y Ellie intenta... madre mía, esto es muy duro. Él intenta salvarle, haciéndose una herida, pensándose que con su sangre bastará,
lo pone sobre la herida, la mordedura de Sam, y a Joel y a Henry no les dicen nada y pasan la noche en un principio, pero a la mañana siguiente Sam está ya completamente controlado por la infección, y en el forcejeo que tiene con Ellie, Henry actúa por instinto, mata a Sam y después se suicida. Y vemos cómo se cierra el episodio con Joel y Ellie, bueno, no sé quién cavaría más, pero bueno, enterrando a estos dos, y Ellie dejándole en el tablerito este que llevaba Sam lo siento. Durísimo. Brutal. No hay más. Me cuesta, me gusta. Muy jodido. En fin, y sobre el juego, a ver, en el juego habíamos dicho que estábamos en Pittsburgh, y lo habíamos dejado en el fragmento anterior de vídeo correspondiente al cuarto episodio, la comparativa, que se habían encontrado con Henry y con Sam. Vale, en el juego tú pasas primero por una zona en la cual hay una especie de control de este grupo que controla la ciudad. Tú haces lo de siempre, sigilo, te ocultas, pero acaban persiguiéndote, y hay ese puente famoso que sale en la serie, que se ve a lo lejos con un río. Aquí es lo que te encuentras nada más salir de la ciudad, es lo que estás buscando desde un primer momento para salir de Pittsburgh. Entonces tienes un encontronazo con el grupo armado, y caes al agua. Y el río, la corriente os lleva a los cuatro, bueno, os lleva a Joel y a Ellie, porque Henry y Sam se habían ido por su cuenta, porque había habido una especie de escaramuza, y era en plan, Henry tenía que decidir a quién salvar, y opta por irse con su hermano y dejar a Ellie y a Joel atrás, pero luego cuando los ve en el río se lanza para salvarlos, porque recordemos, Ellie no sabe nadar, ni en el juego ni en la serie, y a Joel en el juego, Joel se queda inconsciente, entonces Henry se lanza a salvarlos, y despiertas ya en una orilla del río, y luego vas con ellos hacia el alcantarillado, donde te encuentras todo también estas zonas donde hay ese refugio, esa comunidad subterránea que sale también en la serie. La cuestión es que tú vas por el alcantarillado, luego terminas saliendo de allí hasta la zona residencial, y en la zona residencial sucede más o menos lo mismo que en la serie. Es decir, tú llegas a la zona residencial, en principio parece deshabitada, hasta que te encuentras a un desgraciado que está apostado en una casa, un francotirador pegándote tiros a diestro y siniestro, que esa parte el tío tiene una puntería increíble, macho. En la serie, en el juego sobre todo, vamos, a poco que te mueves te reaba. Y tienes que hacer lo mismo que hace Joel en la serie, ir por un lado, buscar la cobertura de las casas de alrededor y cercarle por detrás e intentar cargártelo. Solo que en el juego tienes amigachos suyos que van por la zona también, intentando buscarte, intentando matarte, ¿vale? Y tú tienes que ir quitándotelos de en medio. Para llegar hasta él, te lo cargas. En la serie es un señor mayor, en el juego no lo es otro de los esbirros estos que hay por ahí. Y cuando estás arriba con el rifle de francotirador es cuando llegan el grupo armado y intenta ir a por Henry, Sam y Ellie. Tú desde el rifle de francotirador te los vas cargando como puedes, tienes que ir matándolos para que no se acerquen lo suficiente a ellos y los maten, ¿vale? Y cuando crees que ya estás a salvo, después de tanto ruido y tanto alboroto, llega una horda de infectados, y tienes que hacer exactamente lo mismo, desde el francotirador, empezar a arrear tiros a diestro y siniestro porque se los zampan. Llega un punto en el que ya dejas de controlar al personaje y pues ya la acción continúa, huyes de la zona y en principio lo mismo que en la serie. Todo parece que ha ido bien, excepto que a Sam le han mordido, pero en el juego no le dice a Ellie que le han mordido. Se nos muestra que que tiene la herida, pero no habla con ella, ni tiene este momento de Ellie intentando salvarle mediante su sangre ni nada. Simplemente ella habla con él, se despiden por la noche, y a la mañana siguiente Ellie va a verlo, o habla con él, y se lo encuentra en la habitación, y sucede lo mismo. Se lanza contra ella,
Henry por instinto lo mata y después se suicida. Hay otro cambio con respecto al juego, porque aquí en la serie es más pequeño Sam, en el juego está más próximo a edad a Ellie. Creo que Ellie tiene 14 en el juego y en la serie también, y Sam creo que está por 11, 12, si no me falla la memoria. Y aquí han decidido hacerlo más pequeñito, hacerlo que tenga 8 años. Me perdonaréis, creo que es sordo, no sé si sordo mudo o mudo, pero vamos, en el juego no lo es. Le han decidido dar este cambio en la serie y, en fin, es igual de demoledora una escena que otra. Y bueno, en fin, lo han hecho de maravilla. Yo creo que han contado lo mismo, pero de diferente manera, en el sentido de que en el juego también te asaltan el grupo de Kathleen o el grupo de armados de Pittsburgh, y después tienes la oleada de infectados. Lo han hecho, yo creo, lo han hecho de diferente forma, pero el fondo es el mismo y acabando con el mismo resultado, la muerte de Henry Sam. Y la única pega de este tramo de Kansas City, yo diría que es eso, que la intrahistoria que le han querido dar a cómo está la ciudad cuando ellos llegan y el grupo bien, pero en fin, no, tampoco me he vuelto loco, ¿sabes? Entonces, bueno, en líneas generales han reducido, como dije en el fragmento anterior, la parte de Kansas City, la parte de Pittsburgh, y les ha quedado en global, ahora ya que ha pasado, yo creo que les ha quedado bastante bien. Y para mí hay aspectos que no me han gustado tanto, pero el global compensa, como en general en la serie. Y eso ha sido todo por hoy. Este es el final del primer vídeo comparativo de la serie de The Last of Us contra el juego de The Last of Us. El siguiente vídeo llegará cuando termine la temporada y abarcará desde los episodios 6 a 9, lo que queda por emitirse en HBO. Por ahora, yo como jugador y como espectador tengo que decir que el resultado de la serie me está pareciendo excelente. Es lo mejor que se está emitiendo actualmente en este arranque de 2023. HBO lo ha vuelto a hacer. Está adaptando muy bien el videojuego, que ya tenía una muy buena historia y que realmente, si no hubieran hecho cambios y hubieran sido tal cual lo que muestran en el juego, igualmente hubiera quedado un buen material. Pero yo creo que estos cambios, salvo alguno que ya he recalcado, están enriqueciendo a la serie, están mejorando el material original, y ha habido decisiones en cuanto a simplificación de capítulos del juego o ejecución de otra manera en la serie, que bueno, a mí personalmente como jugador no me han molestado, porque está compensándose con lo mejor que tiene la trama, que es el vínculo entre los dos personajes. Las interpretaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey para mí están a la altura. Además, nos han añadido más profundidad a personajes como Bill o Tess, y nos han dado, por ejemplo, momentos como el tercer episodio de Billy Frank, que son maravillosos, y grandes momentos de acción, como por ejemplo lo visto en el quinto episodio. En general, The Last of Us está rayando a muy buen nivel y estoy deseando ver lo que queda de temporada. De momento, dejadnos like, comentad vuestras impresiones si sois jugadores, si habéis visto solo la serie, qué os está pareciendo, si estáis de acuerdo conmigo, si no estáis de acuerdo, y en fin, compartid, suscribíos y seguidnos en cualquiera de las redes sociales. Los enlaces los tenéis en la descripción de comentarios, y si os ha gustado este vídeo, eso, recordad, like. Hasta luego.